Para hablar de Hideo Kojima, tenemos necesariamente que pasar por la mayor crítica que recibe. No son las largas escenas cinemáticas, ni las rupturas de la cuarta pared, los cameos de famosos o la indulgencia de argumentos llenos de ideas, pero que a veces se sienten incoherentes y desestructurados. Tenemos que hablar de los diálogos, concretamente la función particular que los diálogos ejercen en los videojuegos y por qué los diálogos de Kojima son su punto más débil. Y nada mejor para ello que ilustrarlo con Policenauts, el último juego antes de que Metal Gear Solid lo catapultase a la fama y en una dirección totalmente insospechada. Siempre que escuchéis que Kojima tendría mejor fortuna como director de cine que como diseñador de videojuegos, se puede esgrimir Policenauts como la prueba número 1. Personalmente no opino igual, pero hoy vamos a despegar en dirección a una colonia espacial, a una aventura gráfica japonesa que pretende pasar por una película interactiva de Hollywood, y comprobar si, en realidad, este no será el peor juego de cuantos Kojima ha dirigido. Pocos géneros han tenido recorrido más extraño que las aventuras gráficas. Extensión directa de las aventuras conversacionales que se originaron en las computadoras, su evolución les llevó a ser inmensamente influyentes para acabar perteneciendo a un nicho de mercado que rara vez atrae atención desde el mainstream. Por si fuera poco, como ocurre con otro género indígena a la cultura de los juegos de ordenador como los RPGs, solemos hacer una distinción entre las aventuras gráficas occidentales y el modelo de aventura gráfica japonesa. Los primeros juegos de aventura japoneses surgieron en computadoras caseras a principios de los 80. En 1982, Microcabin lanzó Mystery House, un sencillo juego de texto donde teníamos que robar un tesoro de una mansión que obtuvo un gran éxito en Japón. No tardaron en aparecer traducciones de clásicos de Sierra, como Mystery House o Wizard and the Princess en 1983, que ayudaron a popularizar este género. Sin embargo, muchos de los primeros títulos locales, como Genma Taisen o Happy Bushman de Pony Canyon, eran adaptaciones superficiales con poca trama, basados en preguntas con respuestas binarias o minijuegos en formas de preguntas de Trivial. Con el apogeo de las computadoras japonesas, como el NEC PC 8801 o FM7, entre otros, comenzaron a aparecer aventuras más sofisticadas. Microcabin lanzó Dreamland en 1983, una fantasía onírica donde, atrapados en un sueño, buscábamos una salida en un mundo de lógica inestable. Alrededor de 1983 y 1984 llegaron varios títulos influyentes, The Palms y Night of Wonderland de Hummingbird, el primer The Portopia Serial Murder Case de Enix y Kagyana Satsujin Jiken de Thinking Rabbit, que introdujeron comandos de texto al estilo occidental en japonés y generaron creciente interés en el medio. Otros pioneros fueron Star Ardor Densetsu One Wakusei Mefushu de T&A Soft, una space opera que, además de impresionantes gráficos en color, es uno de los primeros ejemplos de una interfaz point and click, y el paródico Decenniland de Hudson Soft. Estos juegos iniciales, muchos aún con entrada de texto y gráficos básicos, fueron el pistoletazo de salida de la fiebre de aventuras de mediados de los 80 en Japón. En concreto, The Portopia Serial Murder Case es el ejemplo más popular, no solo porque su autor, Yuji Ori, acabaría también redefiniendo el concepto de los RPGs con la saga Dragon Quest, sino porque también llevó a otros autores a tomarlo como fuente de inspiración para sus carreras. Los juegos de Famicom Detective Club de Yoshio Sakamoto, el diseño narrativo de los Legend of Zelda a cargo de Eiji Aonuma y, por supuesto, Hideo Kojima y Snatcher. Si hacemos una distinción entre aventuras occidentales y japonesas es por las particularidades de estas últimas. Pronto los sistemas de parser o entrada de texto fueron cambiados por una selección de comandos a modo de menú, lo que exponía los verbos disponibles sin necesidad de tener que averiguarlos. Más tarde llegaría en Estados Unidos los comandos de sistema SCAM y similares, pero mientras estos evolucionaron hacia el uso de ratón y iconos, Japón mantuvo en gran parte los menús desplegables.
Así se marca la idea de que cada escena es un escape room, donde hay que usar las opciones de menú adecuada para progresar, lo que genera respuestas muy distintas a las aventuras gráficas occidentales. Mientras que en Occidente era habitual remarcar cierta naturalidad en el diálogo, indicando al jugador cuando una opción se ha agotado y debe buscar otra, por ejemplo, marcando en distinto color la frase que ya hemos dicho, en el modelo de las aventuras gráficas japonesas nos vemos obligados a escuchar repeticiones. Gran parte de nuestras interacciones en estos juegos están intensamente basadas en la investigación y el interrogatorio, extraer toda la información posible de un único objetivo antes de progresar. Los juegos japoneses ponen mayor peso en el misterio de la historia como el motor que nos impulsa, mientras que Occidente utiliza esos misterios como MacGuffins, excusas para progresar por entornos exóticos y puzzles de combinar objetos. En el apartado visual no solo destaca la diferencia entre un estilo cartoon o anime, sino también una cierta hierática en las imágenes, influenciada por el manga o la animación limitada. Podría decirse que mientras las aventuras gráficas occidentales parecen tener una más que obvia influencia en la representación teatral, con una puesta en escena de elementos sobre los decorados, su vertiente japonesa bebe más del noveno arte, con presentaciones propias de novela gráfica, lo que en esencia llevaría al nacimiento de las visual novels. Aunque a veces cometemos el error, por comodidad, de tratar a las novelas visuales y las aventuras gráficas japonesas como el mismo género, podemos ver grandes diferencias. Principalmente las novelas visuales no están interesadas en la interacción más que en las ramificaciones de la historia, con mecánicas mínimas, aproximaciones lineales y sin posibilidad de explorar espacio abiertamente. Pero sobre todo, lo que realmente las diferencia es que las novelas visuales, como su nombre indica, tienen una aspiración literaria. Es materia para otro vídeo debatir cuándo se produjo esta separación entre aventuras gráficas y novelas visuales, cuestión en la que podemos decir que no hay mucho consenso en parte a un gran número de juegos japoneses de computadora de los 80 que permanecen desconocidos. Algunos nombres que apuntan a ser la primera visual novel son Dawn, de 1988, una adaptación de la saga de novelas Dawn, Prelude to the End, escritas por Shizuko Natsuki. En 1996, Shizuku fue uno de los primeros juegos que usó el término para diferenciarse de otro subgénero, las sound novels. El género también se vio imbuido por las temáticas de un particular tipo de juego de gestión, los simuladores de citas. Paradójicamente, la responsabilidad de que las aventuras gráficas deviniesen en visual novels fue una consecuencia de poner más énfasis en el aspecto visual. Esto era una manera de desarrollar en base a los avances tecnológicos y crear grandes reclamos con experiencias cinemáticas. En 1986, Dead Song de Sunsoft introdujo el primer uso de voz en el sistema con audio digitalizado. En 1987, Jesus Kyofu no Biomonster hacía uso de cambios de relación de aspecto entre las imágenes. Un año después, Moving Adventure Xenoblade usaba ingeniosas transiciones no solo entre las escenas, sino también en las propias escenas, con personajes intercalando entre distintos estados y la posibilidad de hacer scroll por la pantalla como si fuera un traveling. Y en 1994, Polysnauts utiliza expresamente animación tradicional por capas, con toda su expresividad. Aunque Hideo Kojima había empezado en Konami con dos encargos como Penguin's Adventure y Metal Gear, la primera obra en la que le podemos ver totalmente en control de la narrativa fue Snatcher, y ahí quedó patente su gusto por la ciencia ficción de línea dura, las salidas de tono, la ruptura de la cuarta pared y una obsesión por una presentación estética y dramática de alta intensidad. Fue durante este desarrollo cuando Kojima se encontró con multitud de ideas y conceptos a explorar que, por problemas de espacio y limitaciones del desarrollo, jamás vieron la luz en el juego. De los 5 actos de Snatcher, solo 2 vieron la luz en las versiones para MSX2 y PC-88, con un tercero, cerrando apresuradamente la historia, hecho para la versión de Sega CD, que fue la que jugamos en este canal. Tras lanzarse de cabeza al desarrollo de Metal Gear 2 Solid Snake, al escuchar que Konami pretendía prescindir de él, Kojima todavía quería tener la oportunidad de realizar un juego que fuese, por primera vez, una historia realmente completa y donde tuviera absoluto control creativo. Su primera intuición fue que desarrollar su propio motor de scripting le permitiría realizar un nuevo juego de aventuras, similar a Snatcher, pero con un mayor control sobre animaciones y sonido. Aunque por lo habitual se le adjudica al estilo de Kojima una cierta cinefilia frustrada,
tenemos que entender que los videojuegos en 1990 no tenían esta clase de ambiciones. En el periodo en el que Kojima empezó a desarrollar Policenauts y cuando salió, la evolución a una tecnología basada en CD-ROM, las mejoras en la reproducción de vídeo y sonido, dieron lugar a juegos con mejor presentación como Flashback, Lunar de Silver Star, Day of the Tentacle o The Seventh Guest. Tanto es así que el juego originalmente iba a ser promocionado como un Cinematic Virtual Reality, pero la rápida patente que sufrió el término realidad virtual en 1994 supuso el fin de esa idea. La historia del juego se vio influida por noticias que captaron el interés de Kojima por entonces. En el debate público estaban los trasplantes de órganos, las lesiones cerebrales mortales, la declasificación de muchos documentos de la NASA sobre los efectos en el cuerpo humano de los viajes espaciales y el primer japonés en el espacio, Toyohiro Akiyama, así como una reciente polémica con la película de 1993 El Sol Naciente, que levantó polémica por la caracterización negativa de los japoneses que consideraban delito de odio. Aunque la versión original para PC 98 usaba el habitual pixel art, las posteriores versiones de 3DO, Sega Saturn y PlayStation usaban animación tradicional por capas. Esa primera versión tampoco incluía subtítulos para los diálogos doblados, que Kojima consideraba que hacían el juego más cinemático y obligaban a prestar atención al sonido como ya había intentado hacer en Metal Gear 2. Pero tras recibir las cartas de un fan con problemas auditivos, decidió que las siguientes versiones del juego no prescindirían de subtítulos. Originalmente se había anunciado una traducción oficial al inglés para 1996, pero parece que nunca hubo planes. Ni el fracaso de Snatcher ni las larguísimas y estáticas escenas de Policenauts eran alicientes para competir en un mercado donde los juegos de acción empezaban a dominarlo todo con la última tecnología. Muchos solo escuchamos hablar de Policenauts como un misterioso póster en Metal Gear Solid y descubrir que se trataba del juego anterior de Kojima. La traducción de fans actual no se completó hasta 2009. La versión que he jugado para este vídeo se corresponde con el port de PlayStation, con un menor frame rate en las animaciones y algunas líneas que sugerían posibles secuelas eliminadas del guión, pero en general la versión más accesible en este momento. Conozcamos a Jonathan Ingram, un policía que fue, junto con otros 4 compañeros de distintas nacionalidades, miembro del grupo de élite Policenauts, hombres de uniforme que trabajaron en la primera colonia espacial, Beyond. En aquel entonces, Jonathan sufrió un accidente que le dejó perdido y criogenizado durante 25 años, sin envejecer ni un día y sin que para él haya pasado el tiempo, un hombre proveniente del pasado. 3 años más tarde, recuperado, Jonathan ha montado una agencia de detective privado para sobrevivir. En este comienzo, Kojima afianza la interfaz por menús de las aventuras gráficas japonesas con el añadido del uso del ratón. Los objetos que se nos presentan en el despacho de Jonathan no están destacados de ninguna forma, así que depende de nosotros explorar. Para poder avanzar, tenemos que encontrar un número concreto de interacciones y descripciones en el entorno que aquí sirven para explicarnos la situación de Jonathan. Una vez hecho esto, aparece una mujer. Otrora la novia de Jonathan, en su ausencia se ha casado y tenido una hija. Lorraine y Jonathan no se han vuelto a ver en estos años, pero ella ha venido desde la colonia Beyond para contratar sus servicios. Necesita a alguien de confianza que investigue la desaparición de su marido, Kenzo Hoyo. Hoyo trabajaba para la industria farmacéutica de Tokegawa Industries, gestionada por un ex compañero Policenaut de Jonathan. Como Lorraine nos hace saber, desaparecer en una colonia espacial como Beyond es casi imposible. Lorraine solo tiene 3 pistas para ofrecernos: una serie de cápsulas con un emblema al que le faltan piezas, una hoja de una planta y la palabra plato. Mientras sopesamos sin meternos en este embolado, Lorraine se marcha hasta que escuchamos ruido en la calle. Una bomba ha estallado y ha matado a Lorraine. El culpable, un motorista que Jonathan localiza inmediatamente. Aquí viene nuestra primera sección de tiros, basada en otro juego previo de Konami, Lethal Enforcers. De entrada, el manejo ya no está supeditado a dividir la pantalla en 9 sectores como en Snatcher, sino que hay una enorme fluidez, en especial con el uso del ratón. Eso también hace que los desafíos de disparos, si bien escasos y con un ritmo extremadamente irregular, se vuelvan mucho más complejos y dinámicos, con un papel de integración narrativa superior a juegos como el propio Lethal Enforcers. Aquí vemos los primeros guiños de Kojima, el más obvio siendo Solid Snake, pero también Speed King, juego de carreras de Konami.
Tratamos de alcanzar al motorista en diversos puntos, pero parece que, aunque demos en el blanco, nunca cede y continúa huyendo. Aunque la acorralemos en Collejón, el motorista huye dejando tras de sí un reguero de sangre blanca. Con nuestra ex agonizando en nuestros brazos, solo nos queda hacer una promesa: encontrar a Hoyo en la colonia Beyond. Espera, ¿ese de ahí no es Random, el personaje basado en Rutger Hauer y Sting que salía en Snatcher? No es el único cameo de este juego que veremos. El incidente que dejó a Jonathan inconsciente por 25 años tiene sus consecuencias. Ha desarrollado un tipo de cosmofobia que le afecta incluso en el vuelo comercial camino de Beyond. Su compañero en el vuelo es un misterioso personaje llamado Tony Redwood. Redwood es un Frozener, una persona nacida de un vientre artificial y genéticamente modificada para estar adaptado a las condiciones del espacio. También es un miembro de los cuerpos de seguridad de Beyond. Nos dice que viene de ver a su familia en la Tierra y regresa a su trabajo, pero Jonathan está demasiado mareado para hacerle mucho caso. Tras llamar a la azafata en un nada disimulado guiño a 2001 Odisea en el espacio, Jonathan puede tomarse unos tranquilizantes para su cosmofobia y aprender más sobre la sociedad actual. También surge aquí uno de los elementos más problemáticos de Policenauts. Podemos coquetear con la azafata, que no tiene nada de malo, pero también abusar de ella haciendo botar sus pechos. Esta idea se mantiene con casi cada mujer con la que nos encontramos a lo largo del juego, con diálogos específicos para esas acciones que confirman el mal comportamiento de Jonathan sin que sufra ninguna consecuencia por ello. Aceptamos que es un inevitable vestigio de la época, siendo los erogues especialmente populares en aquella época, pero supone una enorme salida de tono al estilo melancólico y romántico que esta historia nos quiere vender. Tampoco se puede decir que Kojima se haya alejado demasiado de esta clase de erotismo de baja estofa. En el avión también podemos ver el noticiero de Karen Hoyo, ¿de qué me suena ese apellido?, periodista que informa sobre las últimas novedades de la colonia Beyond. A lo largo del juego, siempre que veamos una televisión tenemos la opción de interactuar con ella para escuchar las últimas noticias, aunque rara vez es relevante para la trama. Nuestro primer destino es la BCP, o la Comisaría de Policía de Beyond. Aquí vemos como la mayoría de los policías son Frozeners, incluido el propio Tony Redwood, y usan trajes de mecha similares a los trajes de astronautas para moverse por la colonia. Buscamos a nuestro viejo compañero, Ed Brown, 30 años más viejo y degradado a jefe de la sección de narcóticos junto con dos peculiares compañeros, el ingenuo Jake, Dave Forrest, y la dura exmilitar Meryl Silverburg. Meryl será más conocida cuando reaparezca en Metal Gear Solid, pero la conexión con esta franquicia ya se hace desde su tatuaje de Foxhound. En Policenauts compartimos el mismo universo de Metal Gear y Snatcher, y Meryl no es el único personaje que hace esa transición. Ponemos al día a Ed sobre nuestra misión y se une sin pensarlo. Él será nuestro guía en cómo ha cambiado la colonia en nuestra ausencia, y eso incluye saber qué ha sido de los otros 3 Policenauts. Pero antes, una pequeña parada en la galería de tiro, donde hay una importante variedad de minijuegos con los que practicar con nuestra pistola. Otra vez es algo recuperado de Snatcher, pero aquí además contando con objetivos de puntuaciones, donde debemos superar los récords de gente como Meryl o Redwood para tener escenas extra de esos personajes. Podemos familiarizarnos con cómo los botones superiores del mando activan un autoapuntado correspondiente al lado que estamos presionando, aunque este autoapuntado no funcionará en los últimos enfrentamientos del juego por motivos obvios. La galería de tiro será nuestra única oportunidad de practicar la mecánica de combate del juego, que no es tan frecuente, pero sí se vuelve muy compleja hacia el final de la aventura. Es por eso que supongo que, esperando que muchos jugadores volverían a la galería entre distintos momentos del juego, está lleno de pequeñas bromas y detalles. Nuestros objetivos, por ejemplo, pueden convertirse en los propios Snatchers, en un dibujo de Ed que cobrará relevancia en la última escena del juego, o las apariciones tanto de Dave, Meryl o Redwood mostrando su nivel de habilidad con las armas. Si derrotas a Redwood superando su puntuación máxima, el juego incluye una escena con el Frozener enfadado, y si derrotas a Meryl, el juego te permite tocarle los pechos. Vamos a ignorar esta parte. Ed lleva a Jonathan al laboratorio de la comisaría bajo el mando del científico ruso Viktor Jurgens y su inteligencia artificial basada en Gorbachev. Jonathan presenta a Viktor con las pruebas que le dejó Lorraine,
las píldoras marcadas y la hoja. El científico les pide que vuelvan más tarde para conocer los resultados. Al cargo de la comisaría está Gates, otro Policenaut original. Severo y callado, Gates no cree que pueda hacer nada por el asesinato de Lorraine, ya que tuvo lugar en la Tierra, fuera de su jurisdicción, pero permite a Ed y a Jonathan investigar por su cuenta. Antes de volver con Victor, Tony Redwood nos explica sin que se lo pidamos cómo luce una bomba y cómo se desactiva, casi como si se estuviera burlando de la muerte de Lorraine. En el laboratorio, Victor nos revela los resultados. Las píldoras no son más que medicamentos comunes de la empresa Tokugawa. Todas tienen un código de identificación con el emblema de la familia, pero a algunas les falta parte de ese emblema. En cuanto a la hoja, pertenece a una amapola negra que Victor traza a haber sido cultivada en algún lugar de la propia colonia y no en la Tierra. Con esta información parece obvio que debemos dirigirnos al laboratorio de Hoyo en la farmacéutica Tokugawa e investigar a fondo. No podemos coger uno de los mechas, así que nos conformamos con un clásico vehículo policial. Tras interrogar al hombre tras el mostrador en la farmacéutica, conseguimos acceso temporal ilimitado al laboratorio de Hoyo. Allí encontramos escrito en el laboratorio una cita con Tokugawa, el jefe, el mismo día de la desaparición de Hoyo, y el tema parece ser la nueva droga que están creando, K9. Hoyo habitualmente lidiaba con el Beyond Coast Central Hospital, así que nos dirigimos hacia allí. En la sala de espera nos encontramos nada menos que a Napoleón, de Snatcher, en un cameo. La recepcionista nos sugiere que si estamos buscando información sobre un agente comercial de una farmacéutica, hablemos con la directora del hospital. Esa directora es Chris Goldwyn, una exmodelo infantil que había posado con los Policenauts para una revista 30 años atrás, y que huele a lavanda. ¡Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde! Jonathan también se fija en una foto de Chris con un bebé en brazos, pero la directora no quiere hablar de ello. Chris nos explica que los representantes de Tokugawa pasan por la farmacéutica del hospital, regentada por otro empleado, el poco simpático Ishida. Ishida dice que Hoyo llegó el día 15 para entregarle 3 muestras de K9, pero las notas de Hoyo también hablan de un centenar de muestras. Además, Ishida dice que Hoyo tuvo una reunión también con el propio Tokugawa. Antes de dirigirnos a la sede central de Tokugawa, nos detenemos en las viviendas que compartían Lorraine y Hoyo. Allí se encuentra la hija de ambos, Karen, a quien ya hemos visto como presentadora de las noticias. Aunque resulta que la presentadora que vemos es una imagen artificial, mientras que la Karen real sufre un problema de médula ósea por el que necesita un trasplante urgente, tarea que su padre estaba obsesionado por conseguir. Karen nos dirige al estudio de su padre, ahora convertido en un improvisado altar en su memoria. Kojima señala en el comentario que el estudio de Hoyo es un microcosmos de distintas interpretaciones occidentales del Japón tradicional, de cierta manera la clase de mezcla de elementos superficiales y estéticos que se convierten en un estereotipo de Hollywood. El suelo es un tatami con puertas de cristal shoji, hay un altar budista al lado de emblemas familiares, y todo ello, que sirve de lugar de duelo para la pérdida de Hoyo, es un entorno que explícitamente se nos muestra como el despacho de un ejecutivo, parte de un gran conglomerado internacional. No solo este sincretismo de un supuesto esencialismo cultural japonés es una manera de recalcar la forma en la que Occidente mira con exotismo, extrañeza y fascinación a los japoneses. También me parece un aspecto clave para entender la filosofía de Kojima en adelante. La gigantesca influencia que la cultura norteamericana ha tenido en él se nos devuelve como el espejo deformado de ver su propia cultura convertida en un pobre atrezo. La clase de escenario que veríamos en películas como Black Rain o El Sol Naciente. En el estudio encontramos los emblemas de distintas familias que nos serán útiles como protección anticopia más adelante, y la tarjeta de identidad de Hoyo, con la que podemos acceder a ciertos sectores privados de la farmacéutica Tokugawa. Viendo que Hoyo era un auténtico melómano que guardaba CDs de música, un formato extinto en el año 2040, nos detenemos a comprobarlos y ver que podemos activar los distintos temas musicales del juego, excepto un extraño CD en blanco. Hacia la base central de esta empresa nos dirigimos ahora, el largo pilar en el centro de la colonia que la sostiene. I know writers who use subtext and they're all cowards. Hasta que no le insistamos mucho a la recepcionista para que nos deje pasar, examinemos el ascensor y finalmente la distraigamos para colarnos, no podremos avanzar. Empiezo a creer que este juego es en realidad un simulador de acosar recepcionistas. Nuestro objetivo es el jardín, el piso intermedio del pilar donde, al estar ubicado en el centro de la colonia, se encuentra perpetuamente en gravedad cero. Empresarios, mafiosos y gente de mala ralea están aquí rodeados de chicas de imagen. También vemos un mecha particular muy parecido pero más avanzado a los que vimos en comisaría.
Buscamos hasta que entran por la puerta Tokugawa, el empresario y anterior ex-Policenaut, acompañado de otro ex-Policenaut, Salvatore, y de nada menos que Chris, que mantiene una estrecha relación con Tokugawa. Resulta que nuestros viejos compañeros no están muy contentos de vernos, y desde luego aún menos contentos de que les hagamos tantas preguntas. Obviamente Jonathan no se toma muy bien la actitud de Tokugawa, pero Ed consigue separarlo antes de que se tome la justicia por su mano. Sin más que investigar por el momento, Ed lleva a Jonathan a cenar a su casa. Allí le presenta a su hija Anna, una gimnasta, y Mark, un joven con problemas para comunicarse y amor por el dibujo al que Ed adoptó después de disparar y matar a su padre biológico que se encontraba bajo los efectos de las drogas. La cena es una forma de conocer la difícil vida de Ed en estos años, viudo, cuidado de 2 hijos, atrapado en un empleo donde se siente inútil. La cena es una secuencia especialmente larga donde debemos probar todas las opciones, tanto de diálogos como de los platos que nos ha servido Anna, una pésima cocinera. Para nuestra sorpresa recibimos una inesperada llamada. Un anónimo tiene la información que necesitamos y nos cita en el Museo Conmemorativo de Astronautas. Nos dirigimos hasta allí, pero no sabemos qué aspecto tiene nuestro informante. Navegar esta sala sirve para familiarizarse con ellas, ya que serán importantes cerca del clímax de esta historia. Como museo también se incluyen figuras de cera de los Policenauts, lo cual es bastante incómodo para Jonathan. El informante aparece disfrazado de astronauta para evitar ser reconocido. Este nos informa de que Hoyo ha muerto, habiendo investigado y desarrollado la droga K9. La única prueba que podremos conseguir es un CD de presentación que Hoyo ocultó en algún sitio, para el que solo se puede acceder desde un ordenador antiguo como las terminales privadas de los empleados de Tokugawa. Recordando el CD aparentemente vacío en la colección de la casa de Hoyo, le pedimos a Karen que nos lo deje. Lo siguiente es tratar de acceder a su ordenador en la farmacéutica de Tokugawa, pero tenemos que entrar sin una orden de registro y en medio de la noche. Sin embargo, cuando llegamos allí, el ordenador personal de Hoyo ha desaparecido. Recordamos que Ishida era otro empleado de Tokugawa y tenía su propio ordenador en la farmacéutica del hospital. Hacia allí nos dirigimos, no sin antes ser sorprendidos por Chris, que se nos ofrece a ayudarnos. La farmacéutica todavía tiene el ordenador de Ishida, así como un calendario de Snatcher. La secuencia donde debemos usar el ordenador me parece bastante simpática. El juego básicamente nos pide que operemos el hardware y el software como lo haríamos con un ordenador de los 90, porque asume que quienes compraron el juego en su momento lo harían por puro instinto. Para mí no es más que un momento curioso, pero puedo imaginar a generaciones posteriores bastante perplejas a la falta de instrucciones de esta sección. Encima es aquí donde debemos usar la protección anticopia, mirando el reverso de la caja del juego para identificar los emblemas familiares y poder acceder al ordenador. El CD nos confirma que el K9 no es una droga inofensiva, sino NARC, la droga que ha asolado la colonia en los últimos años. Arriba las marihuanas y abajo la escuela. No, Lupe, esto ya se salió de control. Para facilitar su distribución y pasar desapercibida, la droga está dividida en distintas cápsulas que por sí mismas no tienen nada de malo, pero combinadas se convierten en NARC. Corremos a comisaría a hablar con Víctor respecto a las cápsulas que le dimos, ahora que sabemos su función real, pero Víctor nos dice que Tony Redwood las confiscó. Buscamos a Redwood, no sin que antes Gates nos eche una bronca por cómo interrumpimos en la fiesta de Tokugawa. Redwood nos dice que analizó él mismo las cápsulas y no encontró nada extraordinario. Cuando nos las devuelve, es obvio que no son las mismas cápsulas. Dave nos pone al tanto de que Redwood voló a la Tierra el mismo día que Lorraine, por si no fuese ya suficientemente obvio que él era el motorista de Sangre Blanca. Por su parte, Meryl nos informa de otra llamada del informante, diciendo que la situación ha cambiado y citándonos de nuevo en el museo, aunque Meryl notó que la voz parecía proceder de una mujer. El museo durante la noche ya es lo bastante inquietante como para, aún encima, encontrarnos con nuestras estatuas de cera decapitadas. Cuando por fin encontramos al informante, también ha sido decapitado. En una rocambolesca escena descubrimos que su cabeza está oculta en un holograma del sistema solar. No era otro que el pobre Ishida, que había estado ayudando a Hoyo todo este tiempo y temía por su vida. Por si fuera poco, el museo se empieza a llenar de masquitos, nanomáquinas que sirven para extraer sangre, pero que en masa suponen una dolorosa muerte. Obviamente nuestras balas solo ayudan a dispersarlos. Encima no estamos solos y otro astronauta aparecerá para dispararnos. La única forma de librarnos de los masquitos es usar grandes cantidades de CO2, así que lo mejor será disparar al enorme fósil de algas marinas que exhibe el museo.
Hemos sobrevivido a esta emboscada, pero aún no se ha acabado. Perseguimos al motorista en la secuencia de disparos más frustrante del juego. Mientras Ed conduce, debemos disparar sin descanso al motorista para que no le dé tiempo a devolvernos ráfagas. El problema es que Ed no es muy buen conductor, así que tenemos que disparar también a los coches de los civiles sin herirles, para asustarlos y que cambien de vía. No es el diseño más orgánico que haya tenido Kojima, por decirlo suavemente. La persecución continúa en una estación de tren, ahora con Dave y Meryl de camino como refuerzos. Unos cuantos disparos entre columnas. Una persecución por los vagones hasta que llegamos a un sitio donde debemos reconocer al sospechoso. Que da igual, porque aunque sea obvio, no se desvela hasta que has probado todas las opciones. El motorista escapa y toma prisionera a Chris, que por algún motivo está aquí. No hay ya ninguna duda de que se trata de Redwood. El tren llega a la estación y Redwood huye tirando a Chris al suelo antes de que podamos hacer nada. Al menos Dave y Meryl se encuentran allí, pero no logran detenerlo. Cuando salimos descubrimos que Dave está muy gravemente herido. El joven moribundo se lamenta de no poder visitar nunca la Tierra y confiesa sus sentimientos hacia Meryl antes de dar su último aliento. Meryl nos dice que Redwood ha huido hacia una tienda de bolsos con un rehén, pero al llegar allí ya ha desaparecido de nuevo. La rehén nos explica que, antes de marcharse, el policía corrupto ha dejado una bomba escondida en uno de los bolsos. El problema es que son todos iguales. Por suerte, Dave había regalado a Meryl un bolso del mismo estilo y reconoce que están ante varias imitaciones. La bomba se encuentra en un único bolso exactamente igual al de Meryl, así que empieza un juego de buscar diferencias nimias, algunas no demasiado fáciles de ver en la corta resolución de las imágenes. Una vez encontrada la bomba, toca desactivarla. Aunque es muy complejo y tenemos tiempo, podemos intentarlo cuantas veces queramos. Necesitamos sacar una pequeña placa sin tocar los bordes como aquel famoso juego. Después desatornillamos en el orden correcto y a un ritmo que nos marca una luz intermitente. Finalmente debemos buscar los cables que cortar en una maraña y tomar la decisión de si es el cable rojo o el azul. En nuestro encuentro con Redwood, cuando llegamos a la comisaría, mencionó el rojo, pero podría habernos estado manipulando entonces. Pero no, decía la verdad. En el exterior, la policía en sus trajes mecanizados ha aparecido. Sin embargo, el cuerpo de Dave no se encuentra allí. Mientras los mechas despegan, uno de ellos empieza a gotear sangre por una de sus piernas. Empezamos este acto con la clásica bronca del jefe de policía a los detectives. In this department, we go by the book. By book. Por supuesto, no se cree en absoluto que Redwood, uno de sus mejores hombres, esté involucrado y nos retira la pistola y la placa. Y en cuanto nuestro antagonista se encuentra de baja por algún motivo. Debemos reportar todo lo sucedido a Gates antes de proseguir la investigación, esta vez ya sin respaldo policial. Por suerte recogimos algo de la sangre blanca de Redwood durante la persecución en el metro. Debemos ofrecérsela a Víctor para que la analice y confirme la identidad del motorista más allá de toda duda razonable. En la oficina de Ed, Meryl se encuentra entristecida por la pérdida de Dave, con el agravante de que su cuerpo no ha aparecido después de que se lo llevaran los policías. Parece que usaron uno de los trajes para transportar el cuerpo en secreto y por eso lo vimos sangrar por la pierna. No queda otra, hay que entrar en la farmacéutica Tokugawa y sacar nosotros de ahí las pruebas necesarias para desenmascarar esta conspiración. Con la tarjeta de identidad de Hoyo no se nos resiste ningún secreto. Aquí está, en todo su esplendor, una enorme plantación de opio negro, como la hoja que nos había entregado Lorraine, y una fábrica de la droga NAR. Oh yeah, it's all coming together. Con esta información volvemos a comisaría para convencer a Gates de que haga una redada. Nuestro antiguo compañero parece estar dispuesto y pone a toda la policía a nuestra disposición. Es nuestra última oportunidad. Así que, por supuesto, cuando llegamos allí no queda ni una sola prueba, con una pequeña excepción. El cadáver de Kenzo Hoyo, con varios disparos de bala. De nuestra pistola. Redwood no tarda en aparecer con una cinta en las cámaras de seguridad que muestra a Jonathan Ingram disparando a Hoyo. Claramente manipuladas, pero ¿qué podemos hacer? Que también llevemos encima la tarjeta de identidad de Hoyo y el CD con el proyecto K9 no nos deja en mejor lugar. Arrestados y paralizados no tenemos salida. Pero cuando Jonathan se despierta se encuentra en la casa de los Hoyo. Karen está atendiendo de él.
Resulta que durante el arresto, Ed y Karen usaron la furgoneta de los informativos para rescatarnos. Simbólicamente, porque a Kojima le gustan más los simbolismos que a un tonto un lápiz, nuestro reloj analógico se ha roto durante el rescate. Es hora de abandonar el vivir en el pasado. Y para mayor prueba de ello, Karen se lanza en nuestros brazos confesando sus sentimientos hacia nosotros. Menos mal que Ed llama por teléfono e interrumpe el momento antes de que tomemos una acción de la que arrepentirnos. Nuestro compañero nos pone al tanto de que Víctor confirmó que la sangre artificial del motorista pertenecía a Redwood y que la autopsia del cuerpo de Hoyo sugiere que los disparos fueron hechos post-mortem. Pero por si fuera poco, Víctor ha desaparecido justo después de compartir esta información, tras una visita al hospital. Karen insiste en que la dejemos acompañarla. En esta visita nocturna al hospital nos dirigimos hacia la morgue. Después de descubrir cómo encender las luces, encontramos varios cuerpos criogenizados, entre ellos el de Víctor, empaquetado para ser enviado a unas instalaciones de Tokugawa en la Luna. Además, aquí aparecen los riñones de Dave y el corazón de Ishida. Alrededor de los tubos que contienen los órganos hay partículas de polvo lunar. El destino de estos cuerpos es un lugar llamado el cráter Plato. Plato, la palabra que Hoyo dijo a los Rey en clave. Todo empieza a cobrar sentido. La conspiración no es solo una distribución de drogas, sino también un sistema de tráfico de órganos que facilita deshacerse de los indeseables que husmean demasiado. Ed se nos une y le ponemos al día de todos nuestros morbosos descubrimientos. No queda otra, si queremos demostrar la inocencia de Jonathan, la pareja de detectives debe poner rumbo a la Luna y desenmascarar la implicación de Tokugawa en todo esto. Bajo los trajes de astronautas y como dos turistas corrientes, Jonathan y Ed escuchan a otro ex-polisnaut, Salvatore, explicar cómo las instalaciones son una base minera de tierras raras para la empresa de Tokugawa, que son enviados a la colonia Beyond mediante una lanzadera espacial en forma de rampa. Después de preguntar por cada uno de los edificios y estructuras visibles, parece que hay una que Salvatore no quiera mencionar. Cuando el grupo se mueve, Jonathan y Ed deciden hacer una visita a esta estructura solitaria. Dos mechas abandonados custodian la puerta. Dado que Ed puede hacerse de nuevo con la tarjeta de Hoyo y nuestra pistola, podemos abrirla. El interior está, como era de esperar, lleno de cuerpos en tubos, incluidos Dave y Hoyo. Cuando hemos examinado la instalación y sabiendo lo difícil que va a ser exponer esto, somos interrumpidos por Salvatore. Ya tocaba otra sección de tiro, una que será larga y complicada, pero antes nuestro compañero no puede evitar regodearse en su éxito. Nos cuenta con todo lujo de detalles cómo esta conspiración se fraguó 30 años atrás, cuando los Polisnauts colaboraban en la fundación de la colonia y Tokugawa les ofreció la oportunidad de ser los dueños de Beyond en las sombras. Sabiendo que Jonathan nunca habría aceptado formar parte de algo así, sabotearon su traje provocando su accidente. Suficientes palabras. Hora de tragar plomo, Salvatore. Ganamos el tiroteo, pero no estamos fuera de peligro. Los disparos han activado las alarmas. En la puerta, los dos mechas que creíamos vacíos ahora se encuentran ocupados, con sus únicos puntos vulnerables en la cabeza. Una vez más, la baja resolución no ayuda a discernir cuándo hemos matado a uno de los mechas o no, lo que empieza a ser un problema. Debemos huir de la Luna cuanto antes y la única opción parece ser la lanzadera. El problema es que Jonathan no ha superado aún su cosmofobia, así que se niega a subir. Eso da tiempo para que las fuerzas de Tokugawa nos alcancen y tengamos que derrotar a estos acrobáticos mechas. Si seguimos negándonos a subir, tendremos una nueva ronda de disparos. Entre la espada y la pared, Jonathan permite que Ed le lance al espacio. De vuelta a Beyond, de vuelta a casa de Ed. Cuando llegamos, Anna nos explica que han secuestrado a Mark y dejado una nota. Piden a los policías que acudan al Museo Aeroespacial si quieren recuperarlo. Es una trampa, pero no tienen otra opción si quieren rescatar al pobre niño. Por suerte, Karen tiene una idea: usar la furgoneta y el equipo de los informativos para pinchar las cámaras del museo y adelantarse al movimiento, separar a Ed y Meryl en distintas salas para tener ventaja y dejar que Jonathan se encargue de coordinar todo desde la furgoneta.
Este control de realización nos permite un divertido juego de cámaras, aunque en realidad es mucho menos profundo de lo que podría llegar a ser como propuestas más actuales, como Don't Feed the Monkeys. Se trata de ir combinando entre los distintos monitores y cámaras para encontrar movimientos o presencias inusuales, parando de vez en cuando a confirmar con Ed y Meryl, pero en realidad en una secuencia completamente lineal que exige que sigamos un patrón concreto. Encima, la geografía del espacio no tiene mucho sentido. Hemos estado en este museo y nos hemos familiarizado con su planta en una escena anterior, pero aquí nuestros enemigos saltan de un espacio a otro sin pasar por las estancias intermedias. Toda esta confusión nos lleva a ver a Mark de la mano de un astronauta y a Redwood amenazándonos con su traje de motorista. Ed consigue alcanzar al astronauta y a Mark, pero recordando cómo mató en su momento al padre biológico del chico, se ve incapaz de disparar y resulta herido. Por suerte, los secuestradores liberan a Mark, pero Karen, debido a su anemia, sufre un colapso y nuestro plan acaba en un completo caos. En el hospital, Ed se recupera mientras el doctor le da las malas noticias a Jonathan sobre Karen. Con sus padres muertos, la única persona compatible para el trasplante de médula que necesita es el comisario Gates, que a estas alturas es nuestro enemigo jurado. Jonathan se ofrece para hacer pruebas de compatibilidad con Karen cuando es interrumpido por Meryl. Mark ha dibujado algo: el motorista, el astronauta y una flor púrpura. Púrpura, como la lavanda. Wait a second. Flashback. El juego te muestra ahora a todos los personajes y te pide que elijas la identidad del astronauta secuestrador. Por si no era obvio, se trata de Chris, la directora del hospital que siempre huele a lavanda. Además, Meryl nos suelta un bombazo. El padre de Mark, a quien Ed disparó tiempo atrás, era el hermano gemelo de Redwood. Esto es totalmente irrelevante para el resto de la historia y a día de hoy no entiendo cómo conecta con nada. Llegamos a tiempo a la habitación de Ed para encontrar allí a Chris, quizás tratando de rematar a nuestro compañero. Desconsolada, Chris confiesa: si quería vivir en Beyond, tenía que cumplir la voluntad de Tokugawa, incluso ser el vientre de alquiler para los gemelos Redwood. No sería un juego de Kojima sin su particular obsesión con la maternidad. Si el estar apoyada contra la ventana no nos daba ninguna idea, no tarda en ser disparada por un mecha volando frente a la fachada del hospital. Por supuesto, se trata de Redwood, con cero remordimientos de matar a su madre. Redwood se marcha, pero no sin antes retarnos a un último enfrentamiento. El decisivo, o Jonathan o él. Aquí lo lógico sería huir de la colonia, pero Jonathan no va a correr sino a luchar. Furioso de que los Policenauts no fueran el ideal que pensaba, va a terminar esto por sí mismo, como un ejército de un solo hombre. Hora de volver al pilar de los cuarteles de Tokugawa, al corazón metálico de la colonia. En el lobby ya nos están esperando unos cuantos Frozener soldado, al principio manejables, pero pronto absolutamente abrumador. Ni Sam Peckinpah se atrevería a esta matanza. Después de dejar como 200 cadáveres en la entrada, tomamos el ascensor. No tarda en ser asaltado por Redwood en su traje mecanizado. Varios cargadores de balas después, ahuyentamos al Frozener, pero el ascensor está hecho pedazos y debemos continuar nuestra ascensión a pie. Lo que sigue son una serie de plantas donde Redwood se esconde en distintos sitios y se asoma para dispararnos por sorpresa, como si no fuese ya lo suficientemente irritante. Primero lo hacemos salir de su traje descargando una armería entera en su pecho. Seguimos el rastro de sangre blanca hasta el hueco de la escalera, donde asoma por distintos pisos. Bastante ingenioso la manera en la que, al aumentar la distancia, Redwood se muestra mucho más pequeño y su área de colisión con las balas disminuye, aunque, por el contrario, él parece tener siempre una magnífica puntería. Al terminar de subir las escaleras nos espera un segundo round de jugar al escondite. Redwood cambia de columna a columna mientras nos provoca, diciendo que él tiene el ruñón que le quitaron a Dave, o lanzando el siempre habitual comentario homoerótico de villano de Kojima. Finalmente lo volvemos a alcanzar en el hueco de las escaleras. Sin embargo, antes de que podamos dispararle, Redwood se deja caer por el hueco.
No hay ninguna posibilidad de que haya sobrevivido, ¿verdad? El juego quiere plantearnos la duda, pero dado que nunca ha habido una secuela, podemos asumir que Redwood simplemente se suicidó, deseando no darle la satisfacción a Jonathan de cumplir su venganza. Hemos alcanzado la última pantalla del juego, el jardín. Allí no está Tokugawa como esperaríamos, sino Gates, el comisario, en su traje mecanizado. Nuestro antiguo compañero nos incita a dispararle, y como jugadores, hacemos exactamente eso. Solo para recordar que estamos en gravedad cero y el retroceso del arma lanza a Jonathan a una posición de indefensión. Con nuestra sangre flotando ante nuestros ojos, Gates explica por fin la conspiración. No se trata puramente de tráfico de drogas y órganos, sino de llevar a la humanidad al siguiente paso evolutivo, adaptándolos a vivir en el espacio. Y bueno, si se podían sacar un poco de dinerillo extra mientras lo hacen, pues tampoco les parece mal. Este es un monólogo de nada menos que 7 minutos, lo que probablemente convierta esta cinemática en la primera al estilo Kojima de su carrera. Por suerte hay un motivo por el que aguantemos este chaparrón. Jonathan lo ha estado grabando todo y emitiendo en directo un informativo de Karen. Y cuando Gates se da cuenta de su error, decide rematar a Jonathan. Pero aparece Ed justo para salvar el día, recuperando su amor por matar. Just been revoked. Saliendo del edificio, Ed quiere decirle algo a Jonathan acerca de la condición de Karen, pero Jonathan se adelanta, sabe que, con Gates muerto, Karen no tiene oportunidades de recuperarse. Tokugawa aparece para amedrentarnos, pero aquí está también Meryl con refuerzos para facilitar su arresto. Con la conspiración destapada, Tokugawa arrestado y el misterio de la desaparición de Hoyo resuelto, Jonathan ya no tiene nada que hacer en la colonia. Es hora de volver al planeta Tierra. Ed le da una carta a su compañero de parte de Karen para que abran el vuelo a casa. Y Jonathan le ofrece otro regalo, un dibujo de Mark, nada menos que un feísimo dibujo de Ed, reconociéndolo como su padre adoptivo. ¡Jonathan! ¡Jonathan! ¡俺たちはいいパートナーだったよな! ¡Ah! ¡最高の友達さ! He's too humble to say it, but this is the MVP right here. MVP of the league. I'm gonna say it for him because he won't say it. But that's all I got. Tras esta bienvenida escena de masculinidad positiva entre Ed y Jonathan, Meryl nos devuelve nuestros cigarrillos y Ed nos grita que intentemos dejar de fumar. Jonathan no promete nada. La carta de Karen es una carta de agradecimiento. No solo le devuelve su reloj y una foto de hace 30 años de Jonathan y Lorraine, sino que nos desvela que ha sido Jonathan quien donó su médula y salvó la vida de la periodista, ya que, en realidad, Jonathan era el padre biológico de Karen todo este tiempo. En paz, curado de su cosmofobia, Jonathan apaga la luz de su asiento. Todo vuelve a estar bien en los cielos. Y esto ha sido Policenauts. Decía antes que el inicio en el despacho de Jonathan en la Tierra era una interesante manera de introducir al jugador. Nos familiarizamos con las mecánicas, aunque probablemente en Japón ya se daban por entendidas, pero también nos permite obtener un montón de exposición sobre este mundo a nuestro propio ritmo, yendo detalle por detalle. Si queremos ver una transición moderna de esta idea, las habitaciones que frecuenta Sam en Death Stranding, con ciertos momentos preprogramados que solo se activan cuando realizamos ciertas actividades, parecen una lógica continuación. Jonathan es comparado con un moderno Rip Van Winkle, el personaje de un cuento corto de Washington Irving que se queda dormido y se despierta en el futuro, en un mundo que ya no entiende. Aunque obviamente Kojima estaría pensando en su análogo japonés, Urashima Taro. Este personaje de leyenda del siglo VIII sale un día de pesca y salva a una tortuga siendo golpeada por unos niños. La tortuga resulta ser el emperador del mar e invita a Taro a visitar su palacio submarino para conocer a su hija, la princesa. En ese palacio pasa unos pocos días hasta que decide que es hora de volver a la superficie. Antes de marchar, la princesa le otorga una caja misteriosa y le pide que la conserve pero nunca la abra. Cuando Taro llega a la superficie, descubre horrorizado que han pasado 300 años. Completamente perdido, Taro decide abrir la caja solo para verse convertido repentinamente en un anciano. La caja guardaba su propia edad.
Tanto la historia de Irving como la leyenda japonesa inciden en la misma idea, la rapidez con la que se madura y uno ve como ya no se encuentra delante de un futuro prometedor, sino mirando al pasado con nostalgia, un pasado irrecuperable. Igualmente, Jonathan es un veinteañero rodeado de antiguos compañeros que rondan los 50. El panorama de esta vida madura no resulta prometedor. Todos ellos han agriado su carácter con el tiempo y la mayoría se han vuelto abiertamente corruptos e hipócritas. Es la inocencia y furor juvenil de Jonathan lo que actúa como catalizador, el recordatorio de que, en algún tiempo, habrían sido como él. Jonathan se lleva muchos desengaños, pero a diferencia de los otros Policenauts, aún tiene mucho por delante. Sin embargo, no parece estar pensando en un nuevo futuro tanto como aún lidiando con esos desengaños del pasado, deseando volver al tiempo que cree que le arrebataron. Se aferra a su viejo reloj o a su hábito de mantener un cigarrillo en los labios, incluso cuando en este futuro está prohibido fumar. Igual que la desmemoria de Gillian Seed en Snatcher, o el papel de infiltrado de Solid Snake, o la candidez de Raiden, o el autoexilio forzado de Sam, Jonathan es otro personaje donde el protagonista funciona como vehículo del jugador en cuanto a que se introduce en un mundo muy particular del que es totalmente ignorante. Es nuestra mirada la que se sincroniza con la suya, exponiéndonos a este nuevo mundo. Las prolijas explicaciones de lore y los detallados monólogos llenos de términos de ciencia ficción dura se muestran aquí con fuerza por primera vez en su carrera. De hecho, con demasiada fuerza. Kojima nunca se ha sacudido de encima la sensación de que estos momentos donde expone toda la documentación a la que se ha sometido es solo una forma de confirmarle al jugador que él en particular ha hecho sus deberes. Hagamos entonces un inciso. Si el problema de Kojima reside principalmente en sus diálogos, ¿para qué sirven los diálogos en los videojuegos? O mejor dicho, ¿qué buscamos de ellos? La primera intención es siempre orientativa, guiar y dirigir al jugador con información sesgada que o bien le presenta las mecánicas, objetivos y recompensas, o le influye sutilmente para una mayor inversión. Estas dos facetas pueden llegar a ser contradictorias. Un juego con textos excesivamente técnicos nos recuerda constantemente que somos un elemento externo a la narrativa, mientras que diálogos puramente inmersivos tienden a crear confusión y ofuscar las posibilidades de interactividad del jugador. En parte, este último punto es lo que llevó a gente como John Carmack a afirmar que los videojuegos no necesitaban narrativa. Come on over here. Come on over here. No, you flip me off. Come on, coward. No. Come on. You're not an intellectual. You're a fake and a fraud. Hay todo un argumento que hacer sobre la ludonarratología implícita en cualquier juego, pero la manera en la que nos mostramos desdeñosos con ello conviene ser reevaluada. 3 años después de Policenauts, en una entrevista para Famitsu en 1997, Kojima diría que la única cosa que quiere evitar son escenas tediosas donde los personajes balbucean entre ellos por 4 o 5 minutos. Palabras textuales. Aunque esas declaraciones nos pueden resultar jocosas ahora, lo cierto es que puede decirse que ha cumplido. Sus escenas posteriores suelen ser visualmente mucho más complejas y la manera en la que la temática se ve constantemente reforzada en cada línea de diálogo puede resultar tremendamente artificial, sí, pero difícilmente lo consideraríamos balbuceos. Los diálogos de Policenauts, por contraste, resultan mucho más dispersos que en sus obras posteriores. El tema de la adaptación del cuerpo humano al espacio está siempre presente, pero no es significativo hasta el clímax, y tampoco tiene mucho que decir. Hay una historia mejor sobre un hombre que ha perdido 30 años de su vida y se niega a crecer, pero podría haberse hecho un mejor trabajo de integración. Con lo que nos quedamos es con personajes que pasan a explicarnos, en medio de una supuesta distendida comida en familia, cómo los productos con alto calcio son necesarios para evitar enfermedades de los huesos al vivir con una gravedad menor a la Tierra. Aunque muchos de estos diálogos buscan reforzar la inmersión en este mundo y que nos familiaricemos con ello, es a costa no solo de la verosimilitud, sino de una cierta espontaneidad. En definitiva, que los personajes resultan más planos, más como arquetipos reciclados que carecen de vida fuera de la pantalla. Algo me dice que Kojima aprendió de esto a su propia manera, separando aún más los diálogos informativos de los diálogos inmersivos, haciendo que sus juegos se dividan en largos segmentos mecánicos que tienen, como recompensa, largas secuencias cinemáticas como catarsis emocional. Porque hay mucho que decir sobre la enorme indulgencia de, por ejemplo, las visual novels, que supone el mayor escollo a la hora de recomendarlas. Os lo dice alguien que no tiene problema en leerse La broma infinita y que a día de hoy es incapaz de terminarse el primer capítulo de Higurashi. Escribir es la parte más barata de los videojuegos, y a menudo se trata como tal,
como una forma de rellenar y no como un fin en sí mismo, puesto que se asume, como si fueran incompatibles, que la jugabilidad y la narrativa no pueden compartir importancia. Así que, con frecuencia, asumimos que preferimos un juego con buenas mecánicas antes que un juego bien escrito, y no creo que nadie ponga en duda que Kojima cumple de sobra con ese aspecto, pero nos cierra la puerta a ser más observadores, más críticos con lo que un juego nos quiere decir en primer lugar. En definitiva, nos merecemos que los buenos juegos también tengan buenas historias. Kojima ya se había sometido a un largo proceso de documentación para Metal Gear 2, junto con su equipo, y había encontrado la experiencia muy gratificante. Creció en él una curiosidad por muchas de las facetas tecnológicas y científicas que los grupos militares usaban para mantenerse siempre en la vanguardia, lo que en esencia suponía el primer atisbo de un futuro próximo. Al fin y en cuentas, los videojuegos habían nacido en un centro de investigación del ejército de los Estados Unidos, igual que lo había hecho Internet, y la creación del CD-ROM por parte de la europea Philips y la japonesa Sony se basaba en investigaciones sobre tecnología láser y almacenamiento óptico previamente desarrollado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Hay pasión en él por compartir detalles históricos, avances científicos y otras anécdotas que han informado la base de los mundos de sus juegos, pero rara vez se han introducido de una manera orgánica. Si en Policenauts este hecho es mucho más notable es porque incluso con su intención de traer un lenguaje cinematográfico al medio con este título, el resultado es excesivamente estático. Las últimas escenas dirigidas por Kojima nos muestran una gran atención al detalle por mantener la estimulación visual al mismo tiempo que poner énfasis dramáticos. Es, sin duda alguna, alguien que se ha estudiado con atención los one-shots de directores como Steven Spielberg o John McTiernan, algo que ha ido perfeccionando con los años. Pero en Policenauts, la animación limitada convierte cada secuencia de exposición en una cabeza parlante. El mundo en el que se despierta Jonathan es uno de conflicto moral y filosófico, mientras que no hay dudas de que Big Boss es una suerte de Colonel Kurtz en los dos primeros Metal Gear, un alto cargo militar que ha decidido formar una peligrosa milicia por su cuenta tras perder la cabeza, y Snatcher ponía a sus personajes en el cenit de la paranoia de la Guerra Fría sin que pudieran hacer más que, simplemente, continuar viviendo. Policenauts es la primera obra en la que Kojima expone abierta y coherentemente una tesis. Estas diferencias entre aquellos humanos que habrían nacido ya en el espacio y habitaban en él, y los de aquellos que se quedan en la Tierra, está inevitablemente vinculado a la influencia de la saga Mobile Suit Gundam, con su creador, Yoshiyuki Tomino, compartiendo también otras ideas que influenciarán la posterior carrera de Kojima, como la futilidad de la guerra, la necesidad de una evolución emocional y psicológica de los seres humanos que vaya a la par con el rápido progreso tecnológico, la pérdida de la inocencia, la necesidad por las conexiones humanas como motor de grandes cambios y la intrínseca relación entre la destrucción y la creación como parte de un ciclo constante, cruel pero inevitable. Policenauts es, curiosamente, el juego de Kojima que menos uso hace del extrañamiento, con pocos momentos donde rompa la cuarta pared. Hay detalles como el hecho de que si morimos varias veces desactivando la bomba, los personajes hacen mención a que, esta vez, esperan hacerlo bien, pero el más importante es que si el juego detecta una partida guardada del final del juego, Tokimeki Memorial Forever With You, en tu memory card, Jonathan implica que vivió los hechos de este juego en el instituto, y hasta menciona con qué chica acabó saliendo en función de cuál figura en nuestra partida guardada. ¡Bingo! Además de ser un clarísimo antecedente al momento Psychomantis de Metal Gear Solid, probablemente la escena que más ha solidificado su carrera, resulta que esto no acaba ahí. Si jugando a Metal Gear Solid hemos conservado una partida guardada de Policenauts, la propia voz de Kojima salía para agradecerte que jugaras a sus juegos. Posteriores ports y adaptaciones del juego han borrado este elemento, lo que en mi poco informada opinión sugiere que era la clase de cosas que Kojima incluía sin pedir permiso a Konami. Lo más probable es que, como la mayoría de los chavales occidentales a los que nos salieron los ojos de las órbitas con Metal Gear Solid al final del milenio, la primera vez que escuchamos hablar de Policenauts fuese con los pósters que aparecen en el juego, sugiriendo una obra tan intrigante como la que teníamos delante, pero más misteriosa y ajena, dado que nunca había salido de Japón, y nunca lo ha hecho. Hoy podemos entender los problemas de localizar el juego, mientras que Snatcher era una obra más breve, sencilla e inconclusa, cuya versión occidental facilitaba darle el cierre necesario, Policenauts es largo, lleno de diálogos de voz en japonés que requerirían una nueva grabación, con incómodos momentos de sexualización y sexismo que no han podido envejecer peor. Y toca hablar del elefante en la habitación, con sus dos personajes más notables siendo demasiado próximos a Arma Letal como para no temer repercusiones legales.
Los guiños a Policenauts se han sucedido en posteriores juegos de Kojima, desde el tema principal sonando sobre el logo de Konami en Metal Gear Solid, hasta Otacon viendo las escenas animadas del juego. Obviamente Meryl es el personaje que hizo la transición desde este juego a la nueva etapa de Kojima, cuando todavía podría decirse que todos sus juegos ocurrían en una misma continuidad. No creo que sea casual que el nombre real de Solid Snake sea David, y el interés amoroso de Meryl en Policenauts sea el inocente, pero decidido y valiente, Dave, como es obvio que dos integrantes de la Rat Patrol en Metal Gear Solid 4 se llaman Ed y Jonathan. Raiden es un cyborg, no muy distinto a los Freezeners como Redwood, incluso con el nombre de Tokugawa Industries apareciendo repetidas veces. Hasta el logotipo de Kojima Productions es ese astronauta mecanizado muy similar a los diseños de los mechas de Policenauts. Es inevitable ver el enorme orgullo que Kojima siente por esta obra, quizás por la sensación de que, por primera vez en su carrera, estaba haciendo algo tal y como él quería, sin las limitaciones de tiempo que cortaron la historia de Snatcher a la mitad, o sin ser dentro de una propiedad intelectual a la que él había entrado por casualidad como Metal Gear. Policenauts es... no para todo el mundo. No tengo problema en decir que de todos los juegos de Kojima este me parece el peor. Todos los conceptos interesantes de ciencia ficción están al servicio de una estructura cargada de tópicos, un misterio lleno de lagunas y saltos de fe, y donde un análisis serio de la historia no se sustenta con la misma habilidad que su posterior carrera, o incluso que la anterior, con una obra más sencilla y directa, casi ingenua como Snatcher. Todo lo que los detractores de Kojima odian de él está concentrado aquí. Largas secuencias sin interactividad, personajes que hablan como enciclopedias, inexplicables saltos de tono, momentos incoherentes o absolutamente imposibles que solo existen para empatarnos por un instante, la sensación de que su tesis puede ser bien intencionada, pero también poco profunda. Pero aún así se revela como una obra fundamental, y muchas veces subestimada, dentro del corpus creativo de Hideo Kojima. A pesar de sus limitaciones tecnológicas, de ese carácter casi experimental con el que se presentó en su momento, hay en él una clara voluntad de elevar su escritura, dando aquí las últimas puntadas a su reconocible estilo, aunque todavía le quedaría bastante por perfeccionar. Un juego donde Kojima, más que simplemente contar una historia, ensaya por primera vez con verdadero conocimiento su vocación como autor. No solo autor de videojuegos, sino autor en el sentido cinematográfico, literario y filosófico del término. Alguien que proyecta en su obra una visión del mundo, una sensibilidad reconocible y una red de obsesiones que le acompañarán por décadas. Kojima tenía 27 años cuando hizo este juego, el cuarto de su carrera y el primero que sintió como propio y satisfactorio. No es difícil ver aquí que Kojima es Jonathan, como ha sido Solid Snake, Gillian o Sam Porter. Él es el joven impetuoso en una empresa y una industria que ha ido madurando poco a poco, pero también es esa alma vieja aferrada a las ideas del pasado, a la nostalgia. Policenauts es Kojima mirando al futuro, su futuro, la carrera que desea tener, no como economista o como director de cine, sino como desarrollador de videojuegos con un estilo único e intransferible que, sin él saberlo todavía, acabaría siendo uno de los más importantes del medio. Policenauts, con su torpeza técnica, sus diálogos extensos, su amor por el detalle casi obsesivo y su evidente deseo de decir algo más, es la primera gran tesis de Kojima. Un ensayo disfrazado de thriller. Una conversación compleja, contradictoria, excesiva, emocionalmente cargada y por lo mismo, profundamente humana. Como la industria de Tokugawa, construida como un pilar que mantiene la colonia espacial en funcionamiento, Policenauts sostiene toda la carrera de Kojima. Y solo eso ya lo hace interesante.